Buenos días desde Oviedo, Asturias, España. Muchas gracias por haberme invitado a unas palabras sobre la interculturalidad, su concreción práctica en un caso concreto de poblaciones migrantes que llegan a México, al que consideramos como un país con una doble estructura, una estructura realmente occidental en los modos dominantes de pensamiento y de práctica política, y un país complejamente pluricultural en su tejido real. Estas dos posiciones no han logrado todavía encontrarse de forma efectiva dentro del propio desarrollo del Estado mexicano, en mi opinión, y esto dificulta de alguna manera la posible acomodación de grupos que vienen de otros ámbitos culturales, aunque cercanos, y que además vienen de ámbitos de pobreza, de ámbitos más deficitarios. Son grupos entonces que están en riesgo permanente de exclusión y, sin embargo, aquí lo que vamos a proponer es que estos grupos, además de no suponer ningún peligro para ninguna identidad, son una verdadera ocasión para que países como México ahonde también no solo en la acogida y la incorporación de estas personas, sino en su propia estructura respecto al hecho real de la pluralidad cultural que lo constituye. Entendemos la interculturalidad más bien que como un conjunto de determinaciones, como un cuestionamiento, como una interpelación radical que se está produciendo, que está apuntando en nuestras sociedades en un mundo ya fuertemente antropizado, en un mundo globalizado, en un mundo lleno de tensiones en el presente y lleno de heridas coloniales, por ejemplo, en el pasado. Aquí la interculturalidad es donde nos reta a construir, por decirlo así, formas de vida que de algún modo den respuesta a los problemas que venimos arrastrando como especie humana y fundamentalmente también a las formas de vivir juntos que nos esperan en un futuro próximo. Lo que se propone aquí, de alguna manera, es la interculturalidad como una nueva forma de vivir lo humano, una forma novedosa, una forma retadora, puesto que la historia de todas las culturas prácticamente nos muestra el hecho contrario, nos muestra el hecho de que las culturas han tenido entre sí relaciones de violencia, relaciones de subordinación, relaciones de exterminio. Voy a centrar la cuestión de la interculturalidad en una serie de términos conjugados que son opuestos y que en algunos casos admiten también términos intermedios. Probablemente si afinamos el pensamiento, las dualidades o los bloques ternarios se complicarían. Voy a encuadrar la interculturalidad en primer lugar en el punto que más desafía el pensamiento occidental, y México es un país occidental. El tema que más desafía a Occidente desde el punto de vista ideológico es el tema que pone en cuestión, o la mirada que pone en cuestión la unidad. La mirada que pone en cuestión la unidad de la realidad como algo dado y sobre todo la mirada sobre la realidad como algo que tiene que ser de una sola manera y que lleva a que quien se arroga el tener esa manera pueda imponer esa forma de mirar a los demás. La unidad es una categoría muy profunda del pensamiento occidental y se ha desplegado de diversas maneras, primero de maneras teóricas, de maneras contemplativas, una unidad metafísica, una unidad teológica, pero incluso cuando se introduce a partir de la Revolución Francesa en Europa con sus repercusiones en América, cuando se introduce la historia como elemento que va determinando lo que es real y no simplemente lo va reflejando, es muy difícil también prescindir de la unidad. Nosotros tenemos filosofías de la historia, por ejemplo, la filosofía marxista, en lo que tiene filosofía de la historia, que son filosofías pluralistas respecto a la producción de la conciencia,
se ve en la cuestión de la ideología, que es la visión del mundo que cada clase social tiene desde la posesión de los medios de producción en mayor o medida, se produce una pluralidad ideológica y sin embargo hay una sola verdad determinante de la historia. Es decir, que incluso la sociología, que es pluralista, sigue dependiendo de la lógica de la unidad. No es una unidad anterior a la acción, no es una unidad anterior al trabajo, pero es una unidad que está al final de la historia, que es el propio final de la historia. El pensamiento de la unidad, por lo tanto, es un pensamiento fundamentalmente radical en el mundo occidental. Frente a esa unidad se proponen filosofías de la diferencia. En el caso de la cultura, se reconoce que de algún modo no todas las culturas son iguales y que incluso la aplicación de la verdad cultural que una cultura pudiera tener no niega los elementos de verdad que pudiera haber en otras culturas. De algún modo, la pluralidad cultural supone el cumplimiento de una verdad que es metacultural, por decirlo así. No es suficientemente radical. De algún modo, la multiplicidad, la pluralidad, hacen sospechar de un deseo de unidad, de tal manera que incluso se entiende el universalismo aquí como una convergencia pluricultural en una verdad consensuada, en una verdad encontrada. La interculturalidad, el pensamiento intercultural no es un pensamiento de la unidad como meta, no es un pensamiento de una pluralidad que echaría de menos la unidad y buscaría una síntesis unitaria con el tiempo, sino que es un pensamiento que se radica profundamente en el ámbito de la diferencia. Es decir, la categoría que unifica lo real no es la unidad, ni su anhelo, ni su pérdida, ni su posesión, sino es la diferencia radical, una diferencia que no es un defecto, que no es un menos que la unidad, sino que es una estructura absolutamente positiva. Por lo tanto, todas las culturas, y esto luego habría que definir lo que se entiende por cultura, hasta dónde llega, pero en términos generales, toda cultura en cuanto conjunto de significantes que son capaces de producir cuerpos coordinados y supervivenciales, y eso es una cultura, un conjunto de sistemas simbólicos que produce corporeidades y las mantiene unidas en un ámbito determinado de forma sustentable. Toda cultura, por decirlo así, es una realidad en sí misma, es un elemento irreductible a otra. Esta es una cuestión que se empezó a debatir en el pensamiento occidental en el siglo XIX a partir de la superación romántica de la filosofía kantiana, donde se entiende que la vida de los pueblos es lo que crea la identidad de los pueblos y no una estructura formal de identidad. Hay un filósofo que se llamaba Herder que sostiene además que cada cultura es un bien en sí mismo, es un mundo en sí mismo y por lo tanto es inconvertible bajo formas no violentas en otra cultura. Esto también es una reacción contra la forma de colonización no solo de las religiones, como en nuestro caso la religión cristiana, sino también de filosofías universalistas como la filosofía ilustrada, que siendo filosofías emancipatorias respecto a los abusos del antiguo régimen, son sin embargo filosofías, por decirlo así, impositivas respecto a las pluralidades culturales que se encuentran en sus procesos fundamentalmente de expansión y de conquista. Por lo tanto, la diferencia se propone como una categoría en sí misma, como una categoría que no es un déficit. Esta diferencia se aplica a todas las culturas, no solo a las grandes culturas dominantes, sino a las pequeñas culturas sometidas a las pequeñas culturas en trance de desaparición. Cada cultura es una realidad en sí misma y no está puesta para ser compuesta con otras en el sentido de absorción o en el sentido de síntesis. Esto nos sitúa también, en segundo lugar, en una visión de la realidad que también es extraña en cierta medida al pensamiento y a la acción occidental de la que México, repito, forma parte. Es una segunda posición, un segundo elemento que tiene que ver con el contraste entre la mirada restrictiva hacia lo real
como naturaleza o como culturas, a la superación de la contraposición entre lo que sería esta mirada restrictiva desde una mirada de ampliación, donde el elemento del pasado, donde el elemento de determinación absoluta, sea trascendente en un Dios o sea trascendental en un universalismo formal, quedan, por decirlo así, superados. Nosotros estamos ya situados, y esto pienso además que es un hecho tecnológicamente irreversible, a no ser que haya un freno ecológico, estamos situados ya como especie humana en un horizonte de ampliación, donde los elementos del pasado, incluida la propia noción de realidad en sí misma anterior a toda efectuación sobre ella, quedan atrás. Esto es muy importante porque apoya, por decirlo así, el hecho de la diferencia. Combinar la diferencia que acabamos de nombrar con el hecho de la ampliación nos muestra una ampliación de la realidad compleja, una ampliación de la realidad que no es unidireccional y que, de algún modo, en el mundo presente contrasta con la gran ampliación restrictiva que realiza la filosofía o el hecho de la ciencia o la tecnología. De algún modo, la ampliación que realiza de la realidad la ciencia es una ampliación unidireccional. Introducir en esta ampliación, y no dejar que sea ella la que marque el paso, introducir en esta ampliación la diferencia cultural, probablemente nos permitirá manejar mejor la innovación tecnológica y también el curso de la especie bajo las determinaciones de la tecnificación. Por lo tanto, una primera oposición, diferencia versus unidad, pluralidad. Una segunda determinación en la que encaja perfectamente el hecho intercultural, ampliación versus restricción o versus un empate que neutralizaría, por decirlo así, la relación creativa o obediencial con la realidad. Nosotros estamos en una relación ya no obediencial, ya no simplemente empatable con la realidad, sino que estamos en una relación de ampliación en el que la innovación, de alguna manera, es el elemento que agita esta ampliación. En tercer lugar, la oposición entre competición y cooperación. Nosotros podemos entender la relación entre culturas actual y en el pasado como una relación competitiva, una relación de lucha, una relación de violencia, una relación de imposición cuando se ganaba. Frente a este tipo de estructuras competitivas que en nuestro caso ya dada la colmatación antrópico-tecnológica del mundo probablemente nos lleven a una quiebra de lo humano, a una pérdida de la especie, a una disminución de la especie, a un accidente que mengue la extensión de la especie si no la lleva a su desaparición. En este horizonte la competición tiene que estar dentro de la cooperación, tiene que ser una competición por emulación, no puede ser una competición pura como la que plantean, por ejemplo, los sistemas neoliberales. No puede ser una competición pura, sino que tiene que ser una competición, o debería ser una competición cooperativa. En este sentido, la interculturalidad es estructuralmente cooperación, porque la interculturalidad, que significa el reconocimiento de cada cultura en su especificidad y el crear la ciudad humana desde este reconocimiento, desde esta plurificación, la interculturalidad es estructuralmente cooperativa. Cuando se nos amenaza de que la entrada de inmigrantes con sus culturas va a destruir los bienes que tan laboriosamente nosotros hemos amansado, nos encontramos con una mentira enorme, porque el hecho es más bien lo contrario. Las migraciones contemporáneas son migraciones cooperativas, estructuralmente ya cooperativas, que no vienen a imponerse, no vienen a sustituir, no vienen a cambiar los fundamentos y a esclavizar a los que están allí, sino que vienen precisamente con mirada
cooperativa. Que haya dificultades, que haya que limar cuestiones, esto no quita para nada el hecho mismo de que las migraciones contemporáneas son migraciones estructuralmente cooperativas y que además se enmarcan en la necesidad, en mi opinión, de que la especie humana se construya ya claramente desde una mentalidad cooperativa, que no niega el rozamiento, que no niega el disenso, que no niega la competición, pero la incluye claramente de forma estructural en ámbitos cooperativos. Diferencia, ampliación, cooperación, todo conlleva riesgos. Aquí no se está diciendo que la interculturalidad sea el bálsamo de Fierabrás, como dice el Quijote, que todas las heridas cura y que actúa automáticamente, que no tiene ningún problema. Por eso decimos que la interculturalidad es un cuestionamiento hacia nosotros mismos en cuanto poseedores de las claves culturales dominantes, y es un cuestionamiento a los que vienen también para construir de una forma, por decirlo así, creativa, de una forma pacífica. En cuarto lugar, otra oposición que viene por la misma línea y que tiene que ver con la estructura profunda de lo intercultural es la oposición entre lo que podríamos llamar una mirada sintética de lo que debe ser la cultura y una mirada en lo que podemos llamar la superposición, en el sentido de la mecánica cuántica, de la coexistencia de diversos estados que no coinciden, que pueden ser incluso contradictorios en un mismo campo, en un mismo territorio. La interculturalidad, en su ampliación de la realidad, que de alguna manera viene casi exigida por las estructuras de la especie humana contemporánea y sus formas de vida, la interculturalidad no mira hacia la síntesis, porque probablemente sea imposible, al ritmo que van cambiando los acontecimientos y los conocimientos, elaborar, por decirlo así, constituciones sintéticas, elaborar sistemas que terminan estabilizando. La estabilidad ya no va a ser, por decirlo así, la estructura fundamental de las vidas de los grupos humanos. Por lo tanto, tenemos que aprender y tenemos que construir en superposición. Por lo tanto, todo universalismo, todo pensamiento sobre la especie humana que nosotros deseamos y albergamos, toda consideración antrópica no debería ser, en mi opinión, una consideración sintética, una búsqueda de acabar con los conflictos y fijar los territorios, porque esto realmente quedaría superado al día siguiente, por decirlo así. Tiene que ser más bien el aprendizaje de la convivencia en superposición, donde, por decirlo así, distintos grupos con distintas posiciones intentan convivir estableciendo puntos de acuerdo, puntos de crecimiento de unos y puntos de crecimiento de otros en la interrelación, en la puesta en común de sus conocimientos, de sus formas de ver el mundo y de sus formas de expresarlo, de sus formas de respirarlo, de sus formas de vivirlo. El concepto de superposición, que es una coexistencia sin síntesis, sin unidad, me parece un concepto clave. Y esto evita también el atropello, por decirlo así, la excesiva prisa que se tiene a veces por conseguir que rasgos culturales de otras culturas que conviven con nosotros y que no nos agradan del todo sean eliminados radicalmente, sin casi un proceso de aprendizaje, sin casi un proceso de negociación y sin que nosotros queramos aprender algo también en ese proceso de aprendizaje, entendiendo siempre que la cultura receptora es una cultura que está por encima de la crítica. La superposición, reconociendo el hecho de que hay culturas que son receptoras, reconoce también la potencia creativa de las culturas que llegan o de las culturas que estando dentro, como es en el caso mexicano, no han sido reconocidas como tales culturas en su plenitud. Es un proceso de aprendizaje muy complejo, pero necesario, en mi opinión, y que desde luego no está abocado a la síntesis ni tampoco a la obligatoriedad, porque el elemento sintético parece querer obligar a que todos acaben confesando lo mismo, y no es así. No es así. Se puede permitir elementos de retracción de grupos respecto a creencias de otros grupos que habrán de negociarse y que no tienen por qué ser
definitivas o eternas, pero que se pueden ir respetando. Y estos elementos, diferencia, ampliación, cooperación, superposición, se encajan o encuadran sin unificarse, sin quedar envueltas, sino siendo alimentadas por una estructura entonces que tiene que ver con la epistemología, que tiene que ver con la ontología, que tiene que ver con la política, con una estructura que no tiene carácter, como históricamente ha sido, ni de imperio, de imposición por parte de un grupo respecto a los demás, un grupo que además no reconoce la cultura como una determinación de lo humano porque entiende que lo que en él sería cultura no es cultura, sino es una plena posesión de la estructura de lo real que le habría sido dado por no se sabe qué procesos de infusión. No hay posibilidad de imperio en la interculturalidad. No hay posibilidad tampoco de hegemonía, es decir, de un imperio débil por el cual un grupo que controla las palancas, por ejemplo las palancas económicas, las palancas comunicativas, de algún modo, aunque no de forma imperativa directa, sí de forma hegemónica, controla o arrastra a los demás. No hay ni siquiera una hegemonía blanda como la que plantea de forma muy interesante un filósofo chino, que es una de las visiones que tiene de la interculturalidad, entre comillas la podemos poner aquí, el pensamiento chino, la idea del Tianxia, que consiste en que China no se impone como potencia, ni siquiera hegemoniza, nos intenta vender sus ideas, aunque sea de forma indirecta, sino que China simplemente lo que crea es un espacio de circulación que garantiza las interacciones entre los distintos grupos y que no aspira a una universalidad porque no entra en la profundidad de la creencia de los grupos. Pues bien, ni imperio, ni hegemonía, ni Tianxia, donde hay una potencia que se presenta como benévola, pero que de alguna manera es una potencia que manejaría una estructura muy profunda de lo intercultural, aunque no la totalidad, sino un elemento de circulación. La circulación, el no detenimiento, por decirlo así, será también un elemento fundamental. Circulación entre todas las culturas, sin jerarquización. Es decir, tenemos que lograr, y se puede lograr, en mi opinión, no sin rozamientos, tenemos que lograr una interacción entre las culturas que no lleve a la jerarquización. Es decir, una cultura puede dominar en un momento una cosa, pero al cabo de un tiempo es otra cultura quien la sustituye y así en todo. No hay culturas dominantes ni culturas sometidas. Es un proceso de negociación continua, que es un proceso que no es fácil porque el hecho de la interculturalidad surge no desde la nada, no es que empecemos a crear un Estado utópicamente y entonces planteamos un deber ser. Nosotros sabemos perfectamente que partimos de constituciones ya establecidas, de grupos instalados, grupos culturales instalados en el poder. Sabemos también de las grandes heridas coloniales que hay, etc. Se trata de, sabiendo esto, establecer elementos de avance hacia la interculturalidad. ¿Dónde se darían estos elementos fundamentalmente? ¿Dónde se reconocería la potencia de la mirada ontológica, de la mirada epistemológica, de la mirada psicológica, de la mirada política de grupos que por otra parte han sido grupos excluidos, que no han contado en las constituciones y que por otra parte son grupos también que vienen huyendo de pobrezas, huyendo de depredaciones, huyendo de guerras? ¿Cómo ir logrando esto? Pues con la idea de que hay que tomar ya desde el primer momento a estos grupos, por muy marginales que sean, como elementos que negocian la constitución en la que se inscribe, la constitución que tenemos nosotros. Es decir, no son grupos que se añaden y se someten si vienen de la pobreza o si están sometidos ya en nuestros sistemas, sino que son grupos que se incluyen en la Constitución y la Constitución se entiende entonces no como una síntesis, no como una realidad dada, sino como un proceso de negociación por atracción, por convencimiento. Probablemente el encuentro desviolentizado de los grupos que constituyen un territorio, de los distintos grupos culturales, elimina elementos de violencia,
y elimina fundamentalmente elementos de miedo. El miedo, ya lo sabía Epicuro, es el gran emborronador de las relaciones humanas y no solo de las relaciones humanas. Nosotros tenemos que elaborar encuentros sin miedo, encuentros que se abren a la propuesta del otro, que también es la propuesta nuestra. Y del mismo modo, el otro también pierde el miedo a perderse en ese encuentro, probablemente. En todo caso, es un riesgo que merece la pena intentar. Aquí la educación es un territorio fundamental, porque la educación es el lugar, por decirlo así, paradigmático de la efectuación cultural. Es el momento donde los grandes sistemas simbólicos, los grandes signos, se incorporan modelando los cuerpos, cuerpo individual y cuerpo social. La educación no es más que ni menos que una incorporación, el proceso de la incorporación de los signos de una cultura a los cuerpos, un proceso de troquelaje que es larguísimo y que tiene muchísimas negociaciones. Se dan muchísimos ámbitos, como sabemos, pero fundamentalmente en la escuela. Y dentro de la educación, el elemento clave para la interculturalidad, en mi opinión, es el currículo. Nosotros tenemos que elaborar currículos interculturales. En España, por ejemplo, que tenemos una minoría cultural muy potente, tradicional, negada, que son los gitanos, por ejemplo, sería buenísimo y sería deseable y sería, en mi opinión, necesario la inclusión de elementos de la cosmovisión, metafísica, teoría del conocimiento, etcétera, de los gitanos en los currículos y un acostumbramiento, un encontrarnos del que aprenderían ellos y del que aprenderíamos nosotros, sin duda, porque nosotros no somos los que autorizan que eso se dé, sino nosotros somos los que queremos que eso se incorpore. Por lo tanto, entiendo que el currículo intercultural, que incluye la visión de los grupos culturales marginados, de los grupos culturales que están llegando ahora a los territorios en España, grupos de Europa del Este, grupos magrebíes de religión islámica, por ejemplo, y que para mucha gente supone una fuerte de malestar profundo, fruto de, en mi opinión, del miedo y del deseo de no perder no sé qué privilegios, porque probablemente ganaremos todos con estas incorporaciones. En España hay grandes tensiones, hay grandes resistencias, por ejemplo, se ha negado el refuerzo en árabe en las escuelas, en las regiones donde gobierna la extrema derecha, una cosa que yo, que fui emigrante en Suiza y aplaudía cómo los suizos mantenían las escuelas en español, mantenían refuerzos en español y permitieron a mucha gente vivir su cultura, a mucha gente elegir esa cultura, a otra gente elegir la cultura suiza con esa implementación maravillosa. A mí, que he vivido eso, me resulta inconcebible, porque no vi ningún efecto negativo, todo lo contrario, en ese mantenimiento de la enseñanza en español en la escuela suiza. Por lo tanto, hay que aprovechar estas llegadas de inmigrantes, que son una riqueza para los países, y son además la posibilidad de establecer formas de convivencia que probablemente sean las formas de convivencia que nosotros necesitemos en el futuro como especie, porque aquí de lo que estamos hablando no es del destino de España o de México, sino que estamos hablando del destino de la especie, de cómo hacer una política de especie sin ningún universalismo trascendente preconcebido, sin ninguna determinación absoluta, en superposición, en interculturalidad, en aprendizaje, en cooperación, en ampliación y en diferencia. Muchas gracias.